Hola, buenos días. Estamos ya en diciembre, con este frío y esperando que no nos enfermemos o enfermemos fuerte. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo, con una perspectiva psicoanalítica y es la segunda parte porque ustedes lo pidieron y quedaron, creo, con ganas de entender un poquito más esta perspectiva psicoanalítica que difiere un poco en el sentido de la tanatología. Acuérdense que la vez pasada decíamos que la tanatología está hecha como un proceso que hay que cubrir y en el psicoanálisis está hecho el proceso o está enfocado en la persona, en adquirir las herramientas para poder satisfacer o elaborar el duelo. Entonces son dos perspectivas, desde ahí creo que ya empezamos a notar una diferencia en donde qué es lo que sucede con una metodología ya hecha, es que supuestamente hay que seguir unos pasos, pero si no tienes las herramientas, perdón, si no tienes las herramientas, pues te es difícil cruzarlo, ¿no? Ujú. Entonces, Armando, buenos días, Elena, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién quiere empezar? Armando creo que traía Ah, información. es verdad. Empezamos de una vez sabiendo que bueno, es en 1915 cuando Freud en Duelo y Melancolía habla abiertamente de este proceso de duelo. Explica que el duelo es una reacción a la pérdida de un ser amado o de una abstracción equivalente. ¿Cómo es una abstracción equivalente? Pues a la patria, a la libertad, por ejemplo. Las definiciones de duelo, de forma general, podemos entenderlas como un dolor emocional, como respuesta a la pérdida que puede ser real o puede ser no real, es decir, puede ser simbólica. Por ejemplo, si a lo mejor Elena se gana el billete de lotería y justo antes de irlo a cobrar lo pierde, no es que ya haya ganado ese dinero, pero ya se vive como una pérdida así de ya todos estos planes, todo este cambio, toda esta vida, también generan un duelo incluso aunque no se haya tenido. Pasa lo mismo con herencias, pasa lo mismo con una persona que cuando tú le declaras tu amor y en tu fantasía ya formaban una vida feliz y amorosa, pero cuando le declaras tu amor, te dice que no. También genera duelo. De hecho, creo que uno de lo que está tocando, por ejemplo, es cuando te ponen a concursar y entonces te dicen, ganaste, ¿quieres apostarlo nuevamente? O sea, el dinero todavía no lo tienes, pero sin embargo en la siguiente, si pierdes, es más doloroso y es como si hubieras perdido el doble, aun cuando nunca tuviste el premio, la recompensa. Y aquí quisiera tocar también un tema muy importante que es los abortos, por ejemplo. Un aborto que puede ser espontáneo, puede ser planeado, cuando no se lleva a cabo, no es que la mujer no haya sido mamá, pero sí hay un gran duelo que habría que elaborar, porque en ese momento ella está sintiendo que toda la ilusión y toda la idea que tenía ya construida, todo el constructo, se va a caer. Entonces también cuando hay estos procesos de pérdida, también es muy importante el apoyo psicológico para las personas que sufren este tipo de pérdidas como lo estaban mencionando, ¿no? Pues quería poner esos dos ejemplos. Ujú. Bueno, usualmente tanto Freud en 1915 como Elizabeth Kubler-Ross en 1972 son, desde esta perspectiva, las personas que más nos aportan un conocimiento básico, no tan actualizado, pero siempre son los referentes, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross con su idea de duelo en etapas, porque ambos, tanto Freud como Elizabeth, pertenecen a esta corriente de duelo entendido como etapas. Ya saben, la negación, la depresión, la ira, ¿no? La negociación y la aceptación, de las cuales se le agregan dos más actualmente, esto, sobre todo de forma académica. Entendemos que son 7 etapas del duelo, empezando por el shock. Cuando una persona se hace consciente que ocurrió una pérdida, viene un periodo de shock, ¿no? Como el ejemplo que menciona Diana, cuando ocurre un aborto, cuando alguien fallece, todavía no hay una respuesta. En psicoanálisis le llamamos latencia.
a este periodo, donde aparentemente o por fuera no ocurre algo en particular, pero internamente ocurren una serie de procesos importantes. Entonces, en este periodo de shock, la persona está como emocionalmente ausente. Posteriormente viene estas 5 etapas propuestas por Elizabeth Kubler-Ross: la de depresión, negación, ira, negociación y aceptación. Y al final se le agrega la séptima, que es la incorporación, donde la persona retomó su existencia, donde nuevamente tiene una vida normal con la experiencia de esa pérdida asimilada. Regresando a Freud, vamos a saber que él dice, sugiere en Duelo y Melancolía, 1915, que no es un proceso patológico y es perjudicial perturbarlo. Ahora, vale la pena entender bien sus palabras, porque no significa no hacer nada. O sea, no es que la persona vaya al psicoanalista o vaya a terapia y el analista dice, pues no hay que perturbar nada. A lo que se refiere es, no vamos a hacer, digamos, cosas que perturben el proceso de duelo, como échale ganas. Oye, las cosas van a mejorar. Oye, no vale la pena que llores por esa persona. Palabras muy bien intencionadas, a lo mejor de un amigo, de un familiar, pero que a la persona le agregan este de, ok, esto entonces está mal lo que estoy sintiendo. Y eso sí puede perturbar el proceso. Creo que escucho, Silvia, el sonido está activado. No, pensé que ibas a preguntar algo. Entonces, vemos cómo en este proceso de duelo, y vale la pena empezar por ahí, no recuerdo si se mencionó la vez pasada, estas etapas son solamente, y desde la tanatología, menciona bien Diana, es un proceso donde el tanatólogo sí guía y sí intenta que la persona en su individualidad transite de la mejor manera por esas etapas. Mientras que en nuestro caso, desde el psicoanálisis, más que en las etapas, vamos a centrarnos en la persona, cómo está elaborando, cómo está significando la situación de pérdida y entendiendo que cada quien le da un significado diferente. No hay un ranking, ¿saben? Sobre si pierdes la mascota, tu duelo va a durar esto. Si pierdes a tu pareja, va a significar esto. Si pierdes a los hijos, pasa esto. Si pierdes el trabajo, la escuela o el dinero, esto. No hay un ranking porque cada quien va construyendo su propia historia y cada quien le va depositando una importancia diferente. A veces nos reímos y decimos, ay, pero si solo fue tu mascota, ni que fuera un hijo. Y de repente es de, a ver, vamos a detenernos para escuchar a la persona en duelo y para entender, o más bien para que la persona entienda lo que le está ocurriendo, recordando que más que nosotros entender lo que le está pasando, es que la propia persona que está atravesando ese duelo pueda entender, pero no de forma como consciente de sí, ya sé en qué etapa estoy, no, sino que pueda elaborar su situación. Básicamente es nuestro trabajo o uno de nuestros trabajos. Sí, exactamente. Y mencionábamos, bueno, la vez pasada yo mencionaba que lo que sucede es que nosotros vamos a depositar, o sea, nosotros como personas creamos vínculos y relaciones objetales, que esas serían las indicadas, y Sí, que por eso nosotros depositamos en esta persona o en esta relación, específicamente más en la relación, nuestro líbido. Y cuando depositamos este líbido, entonces nos hace como nuestro mundo más amplio, nos vamos haciendo más amplios en nuestro mundo este, interpsíquico. ¿Qué pasa cuando perdemos esto? O sea, puede ser el trabajo, puede ser un miembro de la familia, puede ser la mascota, puede ser una fantasía, una ilusión o sí, un aspecto de salud. Ok, ya tengo, no sé, diabetes y entonces ya no puedo consumir lo mismo que consumía antes. Y esto, por eso digo que es el vínculo, no la persona, y esto me va a traer un duelo. Entonces, al perder esto, como nosotros teníamos investida esta relación con esta catexia, con esta libido, lo que va a suceder es que se va a llevar esta pérdida, este pedazo de líbido, de energía, y nosotros nos vamos a sentir en falta porque justamente nos falta este pedazo de energía que nosotros depositamos en esta relación o en este objeto o en esta persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Como el líbido es muy viscoso, o sea, se mueve lentamente, entonces para poder recobrarlo,
nosotros tenemos que esperar un proceso, un tiempo, el duelo siempre va acompañado de un tiempo, no podemos decir cuánto tiempo, pero tenemos que esperarlo para que este líbido regrese a nosotros y nos sintamos nosotros llenos nuevamente de esta energía. Al hacer esto, entonces ya tenemos esta energía, este excedente de energía para poder colocarlo ahora en estas nuevas relaciones. Y eso es como funciona básicamente, muy básicamente, el duelo. Exactamente. Bueno, Me gustaría sí, mencionar, adelante. justo como estaba diciendo Diana, y Armando, un tema muy importante es el reconocimiento de que se está viviendo un duelo. Esto se ve mucho, por ejemplo, en pérdidas y duelos perinatales, o sea, antes de que nazca el bebé o recién nacido, pero generalmente es desde el embarazo, cuando hay una pérdida, un aborto espontáneo, generalmente cuando no es un aborto intencional, se suele negar mucho la pérdida. ¿Por qué? Porque es frases que quieren reconfortar esta parte de decir, pronto te vas a volver a embarazar, bueno, Sí, no. por algo pasó, seguro venía mal, etcétera, ¿no? Son frases que se les dice a los papás o a la mujer embarazada como para minimizar esta pérdida, y sí hay que tener reconocimiento de que se perdió esta expectativa de ser mamá, de tener un embarazo sano, de tener un hijo que nazca vivo, ¿no? Y sano, etcétera. Entonces, una cosa muy importante desde el psicoanálisis es que con las pérdidas se ve también el tipo de apego, cómo vamos a vivir una pérdida de acuerdo al tipo de apego que nosotros solemos establecer, ¿no? Si la vivimos de una forma segura, ansiosa, evitativa, o sea, depende del tipo de apego, es como las herramientas que nosotros vamos a tener para enfrentar esta pérdida. Muchas veces con las pérdidas se ven intentos de reparación maníaca, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Cuando se intenta sustituir luego al objeto perdido, puede ser, ¿no? Un ejemplo. Perdí un embarazo y lo más pronto posible me vuelvo a embarazar, ¿no? Así evito las angustias de no poder embarazarme, las angustias de estar dañada por dentro, o sea, necesito la comprobación de que voy a poder embarazarme pronto, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se sustituye y no se da espacio a decir, bueno, ya tengo este bebé, nació este bebé, pero perdí uno, dos o los que hayan sido. Y es muy común culturalmente que este duelo se viva solo. ¿Por qué? Sobre todo si se dan las primeras semanas de gestación, está esta idea de decir, hasta las 12 semanas no se dice porque se puede perder. Entonces, las parejas que viven una pérdida antes de estas 12 semanas, como no avisaron que estaban embarazados, muchas veces lo tienen que vivir aislados y entre ellos, porque no buscan como esta contención familiar porque no sabían o de amigos. Este tipo de procesos de duelo, si uno está acompañado y puede hablarlo y puede reconocerlo, es como decía Armando, una de las primeras etapas para poder darle la concepción y el espacio mental de que hay un duelo que tratar y llegar a una resolución pues más favorable, ¿no? Ujú. Justo en este sentido, podemos ver en la actualidad, porque es un fenómeno actual, tanto cuando se pierde a lo mejor en un embarazo y hay deseo de maternidad y paternidad, recordando que no siempre hay una mujer embarazada o una pareja que espera a un bebé o a un feto, no siempre está el deseo, tampoco podemos anticipar eso. Obviamente estamos hablando de personas que sí desean, que tienen el deseo de paternidad y maternidad y tienen esta pérdida. Incluso las personas que tienen un embarazo sin complicaciones atraviesan por duelos. Y esto vale la pena entenderlo porque pues hay un duelo de cambio del cuerpo, principalmente en la parte de las mujeres embarazadas, gestantes, diríamos en la actualidad. ¿Qué pasa? Claro que hay un cambio de alimentación, claro que hay un cambio en la estructura o en la distribución del cuerpo, y hay un cambio en cómo se ven en el espejo, cómo las ven
otras personas. Y el cambio significativo, no, ahora sí que no me dejarán mentir, una vez que nace su hijo o hija, la pérdida más importante es la de su vida, porque la atención deja de ser hacia ella o hacia la pareja en general y se volca completa y 100% al hijo. Hola, ¿cómo estás? Pero inmediatamente es así como a su hijo o hija, ¿y cómo está el pequeño, la pequeña? Y muchas veces no hablamos de este proceso de, ok, salió todo bien, pero implica miedos, incluso la pérdida del estatus de soltería o la pérdida, porque ahí hay otro duelo. ¿Qué pasa cuando ya tienes sobre todo a tu primer hijo o al más deseado o deseada? Te das cuenta que ahora debes hacerte cargo de otra persona, que ya no eres el centro de tu historia o no solo tú, sino ahora es a esta otra persona que amas. Claro que sí. Justo Diana nos decía, la libido, la catexia libidinal, se deposita ya sea hacia nosotros mismos de forma narcisista o hacia el exterior como libido objetal, pero bueno. Y ahora mucha de esta energía se va a depositar hacia afuera, a tu hijo o hija. Y claro que genera un cambio en tu propia historia. ¿Habían levantado la mano? No, no, no. Quisiera darle la palabra a esa manita Mariana, levantada. Mariana. Hola, hola, buenos días. No sabía si, si se podía hacer ya preguntas, o sea, desde ahorita o era al Sí. final, no sé. Bueno, de mi Este, lado sí se puede, no, no sé, no, la verdad no lo habíamos comentado. ok, bueno, no, ok. Es que bueno, me llamó mucho la atención esto del duelo, o sea, por el embarazo. Y es como, bueno, duda, comentario Con y confianza. bueno, quiero elaborar bien eso, ¿no? Porque me hizo pensar en una paciente que es adolescente y, y que me comenta que su mamá, pues antes de ella, tuvo pues varios abortos. Entonces, o sea, ¿cómo es que estos abortos anteriores también tienen como un peso muy importante en la paciente? Porque ella decía algo así como de, pues, pues como que tal vez yo no debería de estar aquí, ¿no? Como quien debería de haber estado aquí serían pues mis hermanos, ¿no? Entonces, como, ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿No? Entonces, bueno, eso me hizo recordar ahorita que estaban mencionando Ujú. y, y no sé, bueno, a lo mejor se necesita un poquito más de información o así, pero pero bueno, ese era el comentario. La duda es que, pues, o sea, sigo pensando ahorita cómo trabajar esa parte con la paciente, este, pero bueno, era eso lo que les quería Ahí, comentar. ahí, Mariana, ¿quién estaría en duelo, según tú? Ujú. ¿Quién estaría en duelo? Pues la mamá, ¿Y la chica no? Es, ajá, sí, o sea, sí también, ¿No pero sí tendría que es, elaborar la paciente la pérdida ujú, de sus supuestos hermanos? ujú, ¿Cómo sí, eran? ¿Cuántos eran? ¿Eran niños o niñas? ¿Qué esperaba? ¿Qué carga le tocaría a ella? ¿Qué lugar le tocaría a ella si los hermanos hubieran nacido? claro, sí, 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 ¿Cómo hubiera sido su vida? ¿Qué es lo que fantasea? ujú, claro, O sea, sí, tú no puedes porque, trabajar la, sí, perdón, tú no puedes trabajar el duelo de la mamá no está ahí. Quien está ahí ujú, es tu paciente y que sí tiene que elaborar y que está, ahora sí, como decía Armando, en las etapas del duelo, en una negación de no, a mí no me afecta, o sea, no, sí te afecta. sí. ujú. Le iba a decir otra cosa, pero ya se me pasó. En cuanto lo Porque, o sea, recuerdes, como que todo esto, o sea, lo que producía en la paciente era, pues, evidentemente como una crisis existencial, ¿no? De qué estoy haciendo yo aquí. Y ahí fue donde a mí me costó trabajo como elaborar eso, porque sí, justo tenía la idea,
Dije, pero pues ella, pues no estuvo, ¿no? Pero ya ahorita como que lo están mencionando, ya lo voy entendiendo, porque sí, o sea, ella ya se hizo una idea de qué hubiera pasado, si hubiera estado ese hermano, ¿no? Pero sí, Yes. ok, muchas gracias. Sí, aquí vale la pena recordar que no tiene que haber habido una pérdida en lo real. Vamos a entender cómo construye cada persona su propia historia y qué sentido le da. Por eso Diana nos habló de relaciones objetales, es decir, de representaciones mentales. Incluso aquello que nunca se tuvo se puede perder, como una herencia, como una pareja, o en este caso de la maternidad, o de ella vivirse como no merecedora de estar viva. ¿Y cómo elabora eso? ¿Cómo a ella le ayuda a ubicar esa realidad o esa verdad en su familia? Es decir, de qué forma le sirve para sostenerse en esa estructura familiar. Y a partir de ahí ya poder entender que probablemente, y en un rato más, voy a mencionar los tipos de duelo, porque hoy me voy a centrar un poquito en el desautorizado. Pero antes quisiera escuchar a Mar de Galilea, ¿eh? Gracias. Sí, comentando justamente lo que decía Mariana, pues podríamos incluso adelantarnos un poco o hacer un prediagnóstico muy prematuro al hablar sobre esta pérdida del sentido de su vida o sobre la pérdida de la inconsciencia de cuál era el sentido de su vida. Pero incluso, por ejemplo, dentro de la traumatología, pues existe lo que se le llama el trauma madre central. Esa es la razón por la cual viene, pero tal como lo comentaba Diana, el trauma madre o la pérdida inicial es la pérdida de sus hermanos, sea que ellos hayan nacido o no, sino que ese fue el foco que la hizo activar el sentido de, bueno, y si ellos no están, ¿yo por qué estoy aquí entonces? A mí no me corresponde. O si sí estuviera, tal como ustedes lo comentaban, ¿cuál es el papel que yo tendría que tomar? Y si ellos no están, eso significa que entonces yo debo de tomar esos dos papeles también y aparte el que me corresponde. Entonces, son como varios puntos a analizar y también quería comentar esta parte que ustedes comentaban que se le conoce como las pérdidas mejorativas de y es como un mejorativas entre paréntesis, ¿no? Al decir, bueno, en este caso, cuando la, la madre tiene un deseo de ser madre, la mujer tiene un deseo de ser madre, pero también tiene que afrontar la pérdida de hacer a un lado esta condición que se tiene antes de serlo, para decirle adiós. Ya no se vuelve a regresar a este estado de antes de serlo. El cómo es que se necesita un acompañamiento para las personas que tienen la pérdida de la pareja en un divorcio, pero también las que se casan afrontan una pérdida porque se despiden de esta condición de soltería. ¿Cómo se hace un acompañamiento para las personas que ingresan a la cárcel por la pérdida de su libertad? Pero también existe un acompañamiento para aquellos que salen porque ya formaron vínculos adentro y ya formaron relaciones adentro y regresan ahora a una reinserción social para aquel que pierde o que cambia el carro viejito por uno nuevo, pero también tiene que despedirse del anterior. Entonces, como estas, sí, pérdidas como mejorativas, entre paréntesis, que es como, pues socialmente estás avanzando, pero que también se acompaña de una pérdida y de un duelo para ti, de una lucha, y era parte de lo que quería comentar. Y es un comentario bastante atinado para recordar que no hay un momento de mayor angustia que cuando obtenemos lo que queremos, porque tenemos que hacernos cargo del deseo. La mayoría de personas creemos, bueno, no me incluyo, pero cree que solamente hay duelo cuando perdemos algo, cuando algo se va. Pero siempre es recordar que cuando obtenemos algo, justamente también hay un duelo. Les comentaba antes de la charla a Elena y a Diana, como cuando justo consigues lo que quieres, consigues el título universitario, consigues a la pareja que querías, consigues la casa, consigues cosas. Voy a poner el ejemplo, bajar de peso.
¿Qué pasa cuando una persona tiene sobrepeso mucho tiempo y de repente se pone como propósito en terminando 2023, voy a bajar a mi peso ideal? Y sin dietas mágicas, o sea, yendo con el nutriólogo, haciendo ejercicio moderado, y a lo mejor empezando el año tenía una complexión robusta a obesa, la persona que sea, y terminando el año, ya estando en diciembre de 2023, llegó a su peso ideal. Y de repente mucha gente se sorprende porque, oye, deberías estar feliz en este imaginario. Y la persona no, muchas veces se angustia. ¿Y por qué se angustia? Porque perdió aquel cuerpo que le acompañó mucho tiempo, pierde la forma de verse al espejo, pierde la forma en cómo otras personas ven a esta persona que bajó de peso. Y nuevamente es una situación que genera un duelo, aunque sea consiguiendo aquello que tanto queremos, casándonos o divorciándonos, porque también hay gente que busca divorciarse, gente que pierde la libertad o que gana libertad. Todos los momentos en que alcanzamos aquello que deseamos también generan un duelo. Aquí, siguiendo con esta misma métrica, quiero mencionar posibles desafíos de la vida. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque va va muy parecido o en la línea de lo que se está mencionando en este momento. Cuando nosotros llegamos, más bien cuando llega un paciente y nos ve porque quiere atenderse, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza un imaginario de más o menos qué es lo que esperamos que una persona de determinadas características con determinada edad nos diga y que esté cruzando justamente por ahí. Por ejemplo, menciono, si llega un niño de 10 a 13 años, pues estaríamos viendo la adaptación a los cambios físicos y del esquema corporal. O sea, qué tanto me estoy de repente creciendo, de repente ya me están cambiando todo por la pubertad y cómo entonces lo tendría que estar afrontando. O la comparación de mis padres, cómo ahora me van a empezar a tratar de que ya no soy este chico, este niño, sino ya empiezo a pensar un poco más adolescente y cómo me van a tratar mis papás. Y eso es otra pérdida. ¿Por qué mis papás ya no me están queriendo levantar, por ejemplo? ¿Por qué me piden que yo me bañe solito o que yo prepare mi ropa? Y esas son otras pérdidas. Por ejemplo, de 13 a 20 años, ser atractivo para el sexo opuesto, lo cual es muy complicado porque de 13 a 20 años tienes el acné, tienes el cuerpo desproporcionado, tienes muchas características físicas que puede hacer que justamente esto se convierta en un gran duelo, que yo vea que yo no estoy pudiendo ser atractivo para el otro, ¿no? Y que yo empiece a ver de dónde me agarro para decir por qué es que yo no soy atractivo. Y en lugar de entender que tengo que elaborar un duelo por la forma en cómo era y acostumbrarme a este nuevo cuerpo, como lo decíamos en el sentido de las mamás, y cómo entonces, pues superar esta parte. En las mamás que desean tener hijos, todavía es un poco más fácil porque están esperando cambios, pero los niños que pasan de ser niño a ser puberto y adolescente, estos cambios no los están esperando. Muy pocos niños dicen, ay, claro que sí, quiero crecer desproporcionado. No, o sea, y luego ver que me empieza a gustar una niña que antes no me gustaban y que cómo voy a hacer yo atractivo para esa niña cuando yo me siento inseguro con este cuerpo y estoy enojado o enojada por mi cuerpo actual y todavía no elaboro el duelo de mi cuerpo anterior, ¿no? Entonces, eso sería interesante en esa parte. Este, en la identidad sexual en esta época de los 13 a los 20 años, se espera que esté conformada la identidad sexual. Yo soy mujer y me gustan las mujeres, o yo soy mujer y me gustan los hombres, y ya queda claro. Pero si yo no tengo claro eso, también voy a pasar por un posible factor de estrés que me va a ocasionar también un posible duelo de por qué tengo que decidirme, porque ahí entra la parte de decisión. Cuando uno es de 13, 11, 12 años, uno puede decir, ay, es que soy bi, y se escucha mucho por
por los adolescentes, que en realidad lo que están diciendo es yo no tengo por qué elegir, o sea, yo puedo escoger lo que yo quiera, pero cuando estamos llegando a esta edad ya tenemos que definirnos para ver entonces qué es lo que vamos a hacer. Ninguna postura es incorrecta, solamente que hay que tomar una decisión. Lo mismo pasa cuando nosotros tenemos que decidirnos en qué carrera entrar, lo cual también nos va a llevar a elaborar un duelo de todas las que yo no voy a poder escoger, porque en ese momento yo voy a decir, yo voy a ser psicóloga en este caso, y renuncio a ser pintor, escultor o arquitecto o lo que quizá, lo que querramos. Esto lleva a un duelo. ¿Por qué? Porque por la renuncia de todos los demás, ¿no? O sea, si se dan cuenta, lo que estoy queriendo decir es que no es una pérdida, necesariamente que nos sorprenda, sino que es una pérdida que nosotros también tenemos que elegir. Yo elijo ir por este camino y tengo que renunciar a todos los demás caminos, ¿no? Entonces también de 21 a 30, pues está la competencia laboral. ¿Qué tanto quiero yo seguir creciendo? ¿Qué tanto quiero llegar yo más arriba? INEGI manejaba en su estadística que los hombres de 40 años, y es una estadística vieja que quiero verificar, pero hace años, un par de décadas, los hombres a los 40 años tenían su máximo crecimiento laboral y las mujeres a los 30. Entonces, cuando tú estás llegando ya a los 30, dices, ching, pues parece que ya no voy a llegar más lejos y tengo que renunciar a lo que ya no va a ser, o me posiciono en otro, hago un cambio y veo si puedo seguir creciendo, ¿no? Los hombres de 40 se supone que les pasa lo mismo y por eso es que hablan de la crisis de los 40, en donde buscan sustituir, también hombres y mujeres, sustituir con otras actividades la potencia que sienten que ya no están pudiendo. El típico que dicen, ay, es que se compró a sus 40 un carro deportivo, ¿no? Como una forma de sustituir esa potencia que ellos están sintiendo, que en aquel momento ya no están pudiendo tener, ¿no? También la construcción de la familia, de 30 a 40 años estaremos viendo la construcción de una familia. De repente dices, es que chingo, yo estoy en los 35 y no veo ni para cuándo, ni siquiera consigo pareja. Y eso también sería un posible motivo de consulta que viene con un duelo ahí de que yo voy a tener que renunciar a tener una familia. Aquí se supone que ya tendría que tener familias de 30 a 40, el crecimiento de los hijos, los cuales también es se puede llevar a un duelo porque yo empiezo a perder a mis hijos niños para tener a unos hijos que ya no me necesitan como los niños. Claro que siempre nos van a necesitar, pero ya no como esos niños. Y yo ya no voy a ser su ídolo. O sea, yo voy a ser Perico Pérez, que ya no, que ya no soy tan importante en su vida y que ahora su vida está más centrada en los amigos. Y eso también es un duelo, ¿no? Aquí de 41 a 50, por ejemplo, está la elaboración por la juventud. O sea, de los 41 más o menos a los 50, pues yo ya no puedo hacer las sentadillas que hacía antes, yo ya no me puedo desvelar como me desvelaba antes, yo ya no puedo subir o correr el maratón así por gusto, no, o sea, y ahí también tenemos que ver que es una posible fuente de duelo, porque pues están perdiendo toda esta juventud física, por lo menos. Actualmente, claro, ya se está haciendo conciencia en hacer más ejercicio y tener una vida un poco más sana, pero aún así, pues sigue siendo que ya no somos igual que alguien de 20 años, ¿no? De 50 a 65 años, evidentemente, cuando nos estamos jubilando, y que entonces yo ya no soy el jefe, o yo ya no soy el empleado, o yo ya no, y ahora quién soy, y qué voy a hacer y quién voy a ser. También la parte de que los hijos ya se van y entonces ya también pierdo ahí un estatus y quién soy, si ya no me necesitan en el trabajo, ya no me necesitan aquí, ahora qué va a ser de mí. Es otro posible fuente de duelo. De los 65, pues en adelante, pues se supone que también estaríamos viendo que ya no es solamente el deterioro de la parte física,
Ahora ya también podemos empezar a ver deterioro en la parte cognitiva. Es que yo ya no me acuerdo, es que yo antes memorizaba muy bien y ahora no. Y todas esas nosotros, conforme vayamos viendo el paciente que nos llega, vamos a ir pensando, digo, hay muchas más, pero nos llevaríamos todo el tiempo. Estaríamos pensando en qué es lo que podría estar pasando en esa etapa de su vida y cuáles son los posibles duelos que está cruzando, aunque no sea el motivo de consulta, pero sí tenerlo presente. Digo, es un comentario. Sí. En este caso vamos a recordar, bueno, me recordaste mucho el trabajo de Arminda Verasturi, que en 1971 nos comparte su libro de la adolescencia normal, donde reconoce justamente, o por lo menos estos tres tipos de duelo, en una persona que está atravesando por esta transición niñez-adolescencia, niñez-adultez, bueno, que igual preferiría como no dar tan a detalle, pero que implican muchas ganancias, pero también implica muchas pérdidas. Y vale la pena siempre acompañar a la persona, incluso cuando gana cosas, porque es muy superyoico estar esperando que la persona siempre esté bien, siempre esté feliz, incluso cuando gana cosas, ¿no? Esta parte superyoica cultural que podríamos decir, retomando palabras de Freud, donde, pero ¿por qué te sientes mal? Si ganaste, terminaste la carrera, tienes familia, tienes tal, y desautorizamos a veces a la persona que tiene una vida completa, tiene una vida perfecta, sin siquiera preguntarle si es lo que quería, si o cómo se siente, qué valor le da a las cosas que está viviendo o no viviendo. Ujú. Yo, perdón, yo nada más les digo que este texto, que fue muy resumido, lo saqué del libro de entrevista clínica, entrevista histórica, clínica patológica frecuente, ¿no? De SPM, para que quien quiera leerlo completo, ahí está, ¿no? Yo quería mencionar, ligando lo que decías, Armando, justo Sí, muchas veces por esa razón hay personas que evitan dar pasos importantes en la vida para justo frenar o intentar frenar el cambio de estatus. Pienso en la dificultad de graduarse. Mucha gente tiene dificultad por hacer la tesis y graduarse, no solo por sí. hacer la tesis, sino por la parte emocional de perder esta seguridad de estructura, de saber que pues te tocaba estudiar, entonces ahora estás en esta posición donde acabando la tesis y obteniendo tu título y tu cédula, pues ya te toca entrar a la vida laboral oficialmente, ¿no? Entonces muchas veces hay todo el tipo de cambios que se evitan y se evita llegar a triunfar, a lograr algo importante para evitar el duelo que viene pues de la situación en la que nos encontrábamos, ¿no? Y que aquí quiero mencionar esta parte, o sea, es importante tener en cuenta toda esta información en la cabeza, por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos y cobramos lo que cobramos, porque toda esta información debemos tenerla en la cabeza. Y cuando llega un paciente y le preguntas tú, ¿por qué vienes o para qué vienes? Te puede decir una frase muy pequeña, pero haciendo la historia clínica, empiezas a caer en cuenta que hay muchos factores y que a lo mejor hay unos duelos que él no está pudiendo procesar o que tendría que estar cursando y que no está cursando, y que nosotros tendríamos que empezar a acomodar cómo está acomodando la historia, y que ahí nos va a ayudar y nos va a decir para dónde tenemos que movernos, ¿no? Nuevamente, y en lo que estornuda Diana, es reconocer a la propia persona. No es tan importante que nosotros conozcamos a la persona como sí es importante que la propia persona se reconozca, que vaya al hablar, pero principalmente al escuchar, vaya reconstruyendo, vaya pudiendo entender la posición en la que se encuentra, la realidad en la que se encuentra y pudiendo decidir, sin necesariamente esperar a que uno de especialista le diga, hazle por acá, hazle por allá, que a veces es como una idea que tenemos muy en el discurso de
pues voy contigo para que me digas qué hacer. Más bien la persona va para reconocerse y para poder decidir sin esperar a que haya alguien que le diga, hazle de una o determinada manera, o el gran miedo de la gente es que me vas a mandar al psiquiátrico. A veces lo dicen a manera de chiste, pero esconde una verdad real. La gente a veces teme mostrar su dolor, porque teme que o nosotros juzguemos o minimicemos, le digamos, ay, por eso estás sufriendo, por eso estás llorando, por eso estás sintiéndote mal, como seguro sí lo han vivido en su vida cotidiana. Sí, y ahí eso es la parte creo que medular del tema que estamos hablando. O sea, no es que el paciente necesariamente venga porque diga estoy en duelo. De hecho, a veces ni siquiera han reconocido que están cursando un duelo y que nosotros vamos a ayudar a ponerles toda la información para que entiendan que en qué etapa están de su vida. O sea, muchas veces es que yo me siento mal en el trabajo, no estoy pudiendo, no sé, yo nomás quiero hablar, pero si nos ponemos a ver a la persona como lo que nos toca, que es persona, podemos entender entonces toda su historia de vida, la parte muy importante que es los tipos de apego, y podemos ver cómo ha funcionado y en qué otras situaciones está cursando que no está queriendo ni siquiera asomarse ahí. O sea, es el cuarto con las cortinas cerradas y el foco fundido, ¿no? Que no está queriendo asomarse y nosotros le decimos, pues sí, tienes problemas en el trabajo, pero pues también me estás mencionando que tus hijos de 25 ya se fueron de vacaciones solos, que tú esta vez no vas a tomar vacaciones porque no los tienes que llevar, que porque que te sientes ya estancado, que tu esposa a lo mejor ya no parece que ya no, sientes que te mira, que ya no te mira igual, y le enseñamos todo lo que está ahí. Y entonces ahí le ponemos los duelos en los cuales está cursando y que no quiere ver, y ahí es donde empezamos a trabajar todo en conjunto. Pero no es que llegue porque se murió mi abuelo, mi madre o una persona significativa. A veces ni siquiera lo pueden ver y es lo importante de nuestro trabajo, mostrarles por dónde, en qué momento de la etapa están y por dónde están cursando. Y ahí establecemos motivo de consulta. Vale la pena entender que sí tenemos los especialistas un conocimiento sobre procesos de duelo, sobre etapas de duelo, y lo pongo entre comillas de nuevo, porque lo relevante va a ser la persona a la que acompañemos en su proceso. Y también tipos de duelo, porque no existe un único tipo de duelo. Vale la pena tener, así como está el duelo anticipado, donde personas tenemos miedo y empezamos con el proceso de duelo incluso antes de que ocurra una pérdida, cuando sabemos que puede ocurrir, cuando anticipamos lo que va a ocurrir una vez que terminemos la universidad, una vez que dejemos de trabajar ahí, una vez que iniciemos una vida o terminemos una vida de pareja. Un duelo retardado o un duelo, vamos a entenderlo como normal, donde ocurre después del evento de la pérdida, porque primero ocurre la pérdida, estamos en shock y todo, y ya después toda esta cascada de acontecimientos que acompañan a una pérdida real o fantaseada. El duelo crónico, que vamos a entenderlo como trauma, porque se está tardando mucho en una de las fases descritas principalmente por Kubler-Ross, y el duelo complicado, que usualmente es, nuevamente, se acompaña de alguna manifestación como depresión. Se acompaña de alguna manifestación como una interrupción de la vida cotidiana normal y justo de estos cuatro que mencioné, se acompañan con el quinto, que es el duelo desautorizado o duelo ambiguo. ¿Por qué? Ocurre cuando tenemos una pérdida y a la vez no tenemos una pérdida. ¿Cómo es que tenemos una pérdida y no? Bueno, ocurre cuando tenemos algún familiar o nosotros mismos perdemos facultades mentales. Es decir, la persona sigue estando presente, pero al mismo tiempo ya ocurre una pérdida de esa persona. Con personas desaparecidas, recordamos que estamos en un momento histórico particularmente difícil, y entonces, ¿qué pasa si no sabes de la persona? Si se fue a Estados Unidos,
y no ha dado señales de vida. ¿Qué pasa con la persona que está en una zona donde sabemos que la situación política, económica, narco, no sé, menudista, es complicada y no sabemos de la persona por semanas, meses o años y de repente es así que, ¿qué hago? ¿No? ¿Le pongo flores el Día de Muertos o no? Y el último, y el que ocurre también más cotidianamente, me ha tocado atender más cotidianamente, pérdida de amantes. ¿Qué pasa cuando la persona tiene una relación formal y a la vez tiene una relación, voy a llamar secundaria? Y esta relación secundaria es la que le resulta emocionalmente más importante. Y la persona pierde a esta persona, pierde al otro o a la otra. Y entonces hay un duelo desautorizado porque nuevamente no es como que la persona te vea triste y, oye, ¿qué tienes? Y de repente es así de, ¿qué hago? Así como Elena hace rato dijo, una pareja que tiene una pérdida por aborto, pero que no lo dice abiertamente y ocurre, nuevamente es este tipo de, no poderlo expresar, no poder contar con el círculo de apoyo, no poder elaborarlo de la misma manera que cuando no es un duelo desautorizado. Veo un mensaje en el chat. No, fui yo, nada más me Ah. puse el título del libro, por Ok. si, pero Sí. también ahí recordando que cuando hay un duelo, la persona se retrae del mundo, pero no se retrae del mundo porque, ay, me dieron ganas de retraerme, se retrae del mundo porque el mundo se empobrece para la Sí. persona. No hay algo atractivo que lo saque al mundo, dado que lo perdió. Entonces, también esto tendríamos que ver, o sea, un duelo puede ser un poco menos fuerte vivido en el sentido de cómo lo viven, si nosotros tenemos una red de apoyo bastante más amplia. O sea, pero si mi mundo era el trabajo y pierdo el trabajo, evidentemente estaré perdiendo pues el 90% de mi mundo. Y el mundo deja de ser entonces atractivo y yo me retraigo hasta que hago de nuevo esta recuperación de líbido, de energía, para que entonces nosotros podamos otra vez encontrar algo atractivo en el mundo en donde vamos a depositarlo. Es, por ejemplo, también que cuando llegan pacientes, nosotros preguntamos cómo está su vida. ¿Tiene hobbies? ¿Tiene trabajo? ¿Es productivo? ¿Tiene nietos? ¿Qué tiene en la vida? O sea, ¿qué le atrae de la vida? Para que de esa forma nosotros vayamos viendo cómo está constituida su red de apoyo. Porque si no, cuando suceden estas pérdidas, pues es una pérdida muy grave. ¿Cuánto tarda en elaborarse un duelo? Cada persona es independiente, pero se tiene más o menos, estadísticamente hablando, que aproximadamente un año, ya en un año tú ya estás de nuevo totalmente incorporado al mundo. Más o menos en 6 meses tú ya estás otra vez en una situación, digamos, más o menos estable y se ha visto, y lo he visto más en consulta, creo una vez vi un artículo, pero no lo encontré nuevamente, que las personas cuando empiezan a traerte sueños relacionados a las pérdidas, es porque ya están empezando a elaborarlo. De hecho, el tema de sueños es muy, muy bonito y nunca lo han pedido, por cierto, pero lo que están haciendo es que ya están sintiendo la suficiente fuerza como para poder traerlo aquí al mundo, por lo menos de manera inconsciente dentro de un sueño, y es cuando empieza a decir, soñé en el trabajo y soñé que me despedía o soñé que ya no era tan bonito o que fulano vino a despedirse. Fulano no vino a despedirse. Nosotros nos estamos despidiendo de él. Y yo lo he visto con muchos pacientes que es el primer paso que dan para empezar a elaborar ese duelo, ¿no? Perdón, Muy es bien. que preguntas, perdón, ya. Muy bien. Aquí vamos a retomar en palabras de Freud cómo los duelos van a manifestarse, sí, por un interés por el mundo, un desinterés temporal,
por el mundo y una inhibición de las funciones de las funciones yoicas. Hay una pérdida para la capacidad de amar, con el acompañamiento del subsecuente, la disminución del amor propio, porque hay un empobrecimiento del yo. El yo no como persona, el yo como instancia psíquica. Este yo pierde o tiene toda esta energía que depositaba en el objeto, en la persona, en la situación, queda desligada y debe recobrar como sus funciones. Entonces viene acompañado de reproches, de acusaciones propias y una espera de castigo. Entonces el super yo está a todo lo que da, porque aunque la persona sepa que no fue su culpa, hay una respuesta interna de una espera de un castigo por sentirse culpable por haber dejado ir a ese objeto, a esa persona o a esa situación amada, por no haber sido capaz de ser suficientemente valioso o valiosa como para conservar el amor o la compañía, la presencia. Chéquenlo con esto del nido vacío. ¿Cómo reaccionan o cómo viven los papás cuando hijos o hijas empiezan a tener noviazgos o cuando salen de casa? Incluso aunque sea una situación ideal de el hijo o la hija que sí está estudiando, que sí ya tiene un trabajo, que tiene y que no hay señales o banderas rojas o focos rojos, como diríamos hace algunos años, pero que de todos modos, a nivel interno, los papás se viven abandonados, se viven como, ¿qué estás teniendo allá que no tenemos nosotros? Y nuevamente regresamos a esto, no solo es la pérdida o la distancia con esta persona amada, sino la pérdida de la propia condición de proveedores, de dadores de amor, de figuras de autoridad, y es algo a veces un poquito más amplio que solo pues amorosamente déjalos ir, como a veces lo intentamos o lo intentan manejar. Mar, te escuchamos. Sí, ahorita que comentabas esa parte, en algún punto un maestro nos llevó a comentar como sobre los niños ofrenda, y este miedo que se llega a tener por esta parte del nido vacío. Y comentaba un caso que era muy, muy fuerte de una, acude con él, una adolescente, porque su papá abusaba sexualmente de ella hace algunos años, pero ahora el miedo recurrente que tenía es que había empezado a hacer eso con su hermana más chica. Ese fue el motivo por el cual lo consulta. Entonces buscan tener trato con la mamá, como el darse una idea de si ella tenía conocimiento de esa situación, si es que había actuado de alguna manera. Y al final de toda esta historia nos lleva a este punto en el cual la madre sabía y ella misma ofrendaba a sus hijas para que lo hicieran por el miedo a perder a su esposo. Como su esposo tenía un trabajo en el cual salía, en el cual estaba mucho tiempo fuera de la casa y tenía este temor muy incesante de perderlo, de que él tuviera otra pareja en ese lugar al que se fuera, ella llegó a este punto de decir, bueno, si él quiere estar con mis hijas, yo las ofrendo a ellas, las ofrezco por este deseo de no perderlo a él. Y va de esta mano del, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo vacía? No le puedo ofrecer yo esto, estoy perdiendo este papel de proveerle a mi esposo y esta es una manera en la cual quiero resarcir mi culpa, por así decirlo. Y una pregunta que me surgía es que en la anterior plática, me parece que Elena llegó a comentar el cómo es que de manera inconsciente ya hacemos una reorganización de la libido, incluso hasta desde antes de perder eso que perdimos. Nosotros desde esta parte, ¿cómo podemos activar, por así decirlo, ese ojo clínico o hacerlo más agudo para notar cuál es, sí, como esa parte a la que se está decantando el analizante a reorganizar su energía, o sea, hacia qué se decantó o inconscientemente hacia dónde se fue? Porque pues, sí, tomando este punto de que desde antes inconscientemente ya se escoge algo para reorganizar nuestra energía, ¿cómo logramos identificarlo? O si este algo que escogió tal vez no es lo más sano, entre comillas, ¿cómo podemos reorganizarlo ahora?
nosotros no reorganizamos, nosotros como terapeutas no lo reorganizamos. ¿Cómo podemos saber hacia dónde lo está decantando? Con la escucha. Nosotros vamos a escuchar al paciente, por eso una de las reglas básicas del psicoanálisis es que el paciente diga todo lo que quiera decir. Lo bueno, lo malo, lo ético, antiético, contrario a la moral, a las buenas costumbres y sin importancia. Entre más información nos den, más nosotros vamos a tener la capacidad para ir detectando a dónde, a dónde va decantando, como tú dices, la energía. Y nosotros dejamos en el proceso terapéutico que el paciente hable. Jamás le decimos, a ver, háblame hoy de tal tema. No, la premisa es que él llegue y empiece a hablar de lo que él quiera. Y ahí nuestro trabajo es ir haciéndolo como diseccionando e ir poniendo en cada espacio, está haciendo esto, está llevando esto, esto lo acomoda, aquí se van juntando 2 fichitas, aquí se van juntando 3 y lo vamos haciendo. Ahora, supongamos que dices que si no lo está llevando a algo correcto, vamos a poner, pienso yo, en un ejemplo negativo, entre comillas, ¿no? Y el negativo es que ahora lo está llevando a fumar o lo está llevando a apostar. Supongamos que es lo negativo. Decirle entonces, nosotros lo que hacemos es el uso de la herramienta que es el señalamiento y posteriormente la interpretación, decirle o señalarle que mira, parece que toda tu energía se está yendo ahora, no sé, a apostar. ¿Qué es lo que qué es lo que te agrada de apostar? Y empezamos a ver el trasfondo de lo que le simboliza la apuesta, a lo mejor la energía, el nerviosismo, la vitalidad, y eso entonces le ofrecemos eso que hay detrás y le decimos, mira, lo que está sucediendo es que parece que tú estás necesitando algo que te tenga en alerta, algo que te tenga movido, algo que tu cabeza te haga, o tu cuerpo te haga vibrar. Y entonces buscamos, ¿y será el mejor lugar ahí? Pues, si él me dice, por ejemplo, mira, yo tengo destinado, no sé, 1,000 pesos, una cantidad que no le sea para él dificultosa, está eso, y cuando terminan mis 1,000 pesos, yo ahí lo paro, pues a lo mejor no es tan negativo. O sea, habría que ver, o sea, y entonces decirle, bueno, ahí lo tienes controlado, ¿y dónde más podrías? Pues, ya saldrá, él lo va a acomodar, ya lo saldrá. O supongamos que se va a fumar, ¿qué te da la sensación de fumar? Y entonces empezar a investigar y ahí mismo ver qué es lo que está buscando, ¿no? Pero nosotros no lo dirigimos. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, 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 bastante claro. Esta es otra de las diferencias que tenemos con tal vez psicólogos o especialistas, terapeutas en psicología o tanatólogos, porque hay un proceso y entonces buscan acompañar guiando este proceso, mientras que nosotros no vamos a enseñar como tal o no vamos a guiar, sino vamos a acompañar. Nuevamente, no es que no hagamos nada, por supuesto que escuchamos, por supuesto que confrontamos con las dudas que tengamos, con las inconsistencias en la historia o con aquellos aspectos que notamos que la persona está o evadiendo o está significando de una forma que impida poder llevar una vida, vamos a llamarlo entre comillas, normal, ¿no? Como sea que se entienda esta normalidad, porque ya escuchamos a la persona y sabemos cómo era su vida normalmente antes del evento, antes de la pérdida, antes de solicitar nuestra escucha y lo que espera de nosotros, ¿no? En ese sentido, es parte de nuestro trabajo y vale la pena entender que no, sí hay un ranking de si hay personas que lo sienten más, si lo sienten menos, como explicó Diana, de acuerdo a los hitos del desarrollo o etapas de desarrollo, porque no es lo mismo una pérdida del amor o una pérdida de los papás o una pérdida de dinero si eres un niño, niña, adolescente, adulto o adulto mayor, se van significando de forma diferente los acontecimientos. No es lo mismo la pérdida de la salud cuando tienes 15 años que cuando tienes 70 años, cambia completamente el cómo vives esa pérdida, pero sí vale la pena entender
que sí hay personas que pueden sentir de forma más intensa un duelo, como por ejemplo si es la primera vez. Ahora, no es que ocurra un acontecimiento, es que la persona viva esa pérdida, que son cosas bien diferentes. Entonces, si es la primera vez que te ocurre, es casi seguro que o lo vas a vivir con un shock más intenso, pero también con esta serie de acontecimientos más intensos. Sí es verdad que depende de tu edad y de la madurez que tengas. Es decir, no es que tengas 30 años y en automático tu interés sea formar una familia y tener dinero. Pues vamos entendiendo que nuevamente depende lo que la persona considere más valioso. Si yo no considero valioso a lo mejor una taza con la que tomo el café, se me puede romper, la puedo extraviar, no pasa nada. Pero si yo considero a esta taza la más valiosa porque alguien muy, muy valioso para mí me la regaló, o porque me costó muy caro, o porque fui de viaje y allá en ese otro lugar pude comprar esta taza y aquí no la puedo conseguir, o sea, te estás dando cuenta cómo ya le estoy depositando toda una significación a un objeto, que cada persona le va depositando esta significación al cuerpo, a las emociones, a la familia, al dinero, a los logros académicos, ¿no? Y nuevamente es acompañar, por eso esta parte, vamos a escuchar a la persona cómo construye o cómo va elaborando su realidad y cómo entiende estos cambios. Porque así como puede caerte gorda tu abuelita y si se muere, qué bueno que se murió, así como puedes amar a tu abuelita y decir, no, es que no sé qué voy a hacer si llega a fallecer. Así como no es lo mismo si la pérdida tú la puedes anticipar como, ah, sí es cierto, ya me voy a graduar, ya voy a terminar esta relación de pareja, ya voy a aprender esta situación y más o menos elaborarlo, a que llegue de sorpresa, que nuevamente si la pérdida es inesperada, por lo general la persona lo va a vivir de una forma más intensa, de forma tal vez más caótica. Si la persona le deposita una importancia mayor a eso que está perdiendo y, como mencionaba Diana hace rato, si cuenta con una red o un círculo de apoyo en la cual estamos incluidos. Es decir, familiares, amigos o amigas, incluso las redes sociales pueden fungir como una red de apoyo. Por eso hay mucha gente, a veces los de la generación Y no lo entendemos tanto, pero hablo de, ya saben, millennials, centennials y todo eso, porque hay muchas personas que están enfermas, lo publican en redes. Se fracturaron y desde el hospital, ah, miren, voy a sobrevivir. Tienen una nueva relación, lo publican. Pierden esa relación, la publican. Y a veces olvidamos que también funge como una red de apoyo y las respuestas virtuales que pueda tener esta persona también fungen como parte de su repertorio social. No es un repertorio social de contacto directo, pero es un contacto virtual. Y claro que tiene una significación, pero vale la pena que escuchemos a la persona y cómo lo vive. Cómo vive si te bloquean, si no te responden, bla, bla, bla. Ahora, un punto esencial, y lamento haber tomado la palabra tanto tiempo, es si otras personas lo han experimentado antes que tú o si conoces a personas que estén atravesando por una situación similar, también es un factor que puede hacer que atravieses por los duelos de una forma más intensa o de forma más significativa o no, porque puedes no sentirte la única persona que tiene esa situación o que se siente de esa manera. Sí, de hecho, por eso se hacen los grupos de apoyo y en los grupos de apoyo, van gente con la misma problemática en común, en una problemática en común, y ahí les van diciendo y retroalimentando qué es lo que está pasando y se dan cuenta que no están solos y que no está pasando esto que ellos consideran como totalmente perturbador, sino que es algo más normal, ¿no? Hablaban hace rato, no me acuerdo si Armando o Elena, de cómo hay una pérdida que puede ser esperada y también mencionaba, creo que era Armando, la parte de la pérdida no esperada. Y me acordé de una paciente, un paciente que tenía un padre que tenía problemas con los riñones y eso era una pérdida ya esperada, o sea, ya le estaban diciendo que no iba a durar más de un año, que ya que cada vez se veía su salud más deteriorada, pero cuando pierde el papá, ella cae en una depresión que posteriormente se vuelve patológica
y llega ya conmigo cuando ya es patológica, pero ella diciendo que por la pérdida del papá. Y no, la pérdida que tuvo inesperada fue de la mamá, que cuando muere el papá, la mamá se deprime y totalmente se olvida, entre comillas, de la hija, y la hija todo el tiempo era esta recriminación de por qué no fuiste suficiente para quedarte, porque yo no fui suficiente para que tú te quedaras, pero no lo pone en la mamá porque ella ni siquiera podía verlo. O sea, ella lo ponía en el papá, aunque ella dice es que soy muy egoísta porque mi papá estaba sufriendo mucho, pero en realidad la pérdida que estaba hablando era la pérdida de la mamá, que cae en esta depresión, se vuelve ciega, entre comillas, emocionalmente hablando, y entonces que tuvo una, perdón, una doble pérdida en ese momento. Mencionando algo, como que también va aunado a lo que decía Elena, una serie muy buena que se llama Breaking Bad, no sé si ustedes la vieron, famosísima. Ahí, ¿se acuerdan por qué se desató todo? Por la pérdida inesperada, perdón, por la pérdida inesperada de la salud del protagonista y una resolución maníaca en donde actúa con manía diciendo que tiene que dejar a su familia con una cierta cantidad de dinero porque él va a morir y entonces él es una muy buena persona, ¿no? Un segundo, un segundo. Y él es muy buena persona, pero no, en realidad era una reparación maníaca y terminó convirtiéndose en un super que ya era, ¿no? Y que ahí vemos esta resolución maníaca por una pérdida inesperada. Digo, si quieren checarlo o si quieren recordarlo, yo pondría como ejemplo esa. El tiempo apremia. Tenemos poquito menos de 10 minutos. Me gustaría, si es que tienen alguna pregunta, algo que pudiera complementar lo que vamos diciendo, o algo que no hayamos tocado todavía y que les interese saber. Por lo pronto, yo nada más les digo que quien quiera integrarse al grupo de supervisión, nos encontramos nosotros tres también ahí en el grupo y vamos revisando vamos revisando los casos que ustedes nos traen para poder prestar nuestra experiencia y nuestro conocimiento y ponerlos al servicio de sus pacientes para que ustedes vayan entendiendo justamente qué es lo que está sucediendo y por dónde está pasando, así como lo estamos haciendo en este momento, de decir, fíjate que llegó por esto, pero realmente le sucede todo esto, pregunta por aquí o indaga o menciona, y eso va haciendo que ustedes vayan pudiendo tener una mejor forma de ver a sus pacientes, ¿no? Entonces, el grupo de supervisión están los lunes, justamente a esta misma hora. Entonces, quien quiera unirse, adelante, ¿no? ¿Alguna duda o somos tan increíbles que no quedan ninguna? Adela, ¿algo que nos quieras comentar? Mar, Mariana, Mar, Adela, Mar. Gracias. Ahorita que comentabas esta parte de la película, bueno, no, de Breaking Bad, de cómo es esta resolución maníaca para la afrontación que se tiene del duelo, me hizo pensar, y ahí es mi pregunta, si lo relacioné de manera correcta. Por ejemplo, para, para mí, alguien que tomó una resolución perversa para la afrontación del duelo es en la película de Jigsaw, del juego del miedo, por Sí. toda esta situación por la que él va pasando de afrontar la pérdida de la salud. Anteriormente, pues él ya tenía una pérdida inicial, que fue la pérdida de su hijo, el cómo ahora empieza este camino de probar a las personas, de que tomen un sentido de su vida, de tratar de controlar la vida de los otros, de tomar decisiones por ellos.
sí sería algo correcto. Quiero saber si sí lo relacioné bien, tomando el ejemplo que tú ponías de la película. Sería correcto a lo mejor el relacionarlo, sí, con una resolución perversa la que él toma de actuar para afrontar el duelo. Aquí no se trata de colocarnos en una posición moralista, pero sí entender que si su resolución afecta su propia salud, bienestar o el bienestar de las personas alrededor, sí no es el camino. Efectivamente tenemos que, obviamente, mostrarle a la persona lo que está haciendo, porque parecería que es un acto de amor, de bueno, voy a mostrarles el sentido que tiene su vida y que no vale la pena que piensen en estas tonterías porque yo, mírenme, tengo cáncer y me voy a morir, pero en un accidente no me morí y entonces esto es una señal. Bueno, allí es resignificar o ayudarle a significar ese acontecimiento, porque si no va a pasar como la Dama de Negro si llegaron a ver la película, que es lo mismo que La Llorona, la leyenda de La Llorona aquí en México, donde es una mujer abnegada por sus hijos, pero al ver esa pérdida, ¿qué pasa? Se trauma, se mata y se vuelve un espíritu maligno. Allí estamos viendo justo una negación importantísima, porque él en vez de estarlo viviendo hacia él, lo está proyectando hacia las demás personas. Y eso sí está generando la trama, muy entretenida, admito, pero al mismo tiempo no sabría si ponerle la etiqueta de perverso como tal, pero sí está compensando de forma maníaca, de forma megalomaníaca, esta pérdida o está intentando ser o estar presente en la vida de otras personas. Lo que le queda de él va a asegurar de que lo recuerden de por vida. Exactamente, lo cual sería más sociópata más que perverso, y yo también pensaba en la parte maníaco, ¿no? O sea, como lo está diciendo Armando, pero sí es algo sociópata, no es regla, pero es mientras no te hagas daño a ti y a los demás, pues tiene cierto grado de cabida, ¿no? O sea, pero ahí sí es algo más maníaco y perverso. Perverso, acuérdate que rompes las reglas de la sociedad, perdón, y haces las tuyas. ¿Por qué no? Para el beneficio según tuyo, y él ahí lo asume como de los demás. Falta ver que los demás sí hayan aprendido algo, ¿no? Lo que él quería que aprendieran. Adela. Hola, buenos días. Buenos Buenos días a días. todas. ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, ¿te Tengo escuchas? una duda, pero no sé si vaya a dar el tiempo. Me preguntaba si puede ser el acting out una respuesta a la falta de interés para tramitar el duelo. Esa es una pregunta que me surgió respecto al tema. Y señalar que también, por ejemplo, Freud fue un maestro de cómo enfrentar el duelo, ¿no? A lo largo de su vida, porque primero renuncia a seguir siendo neurólogo, renuncia a la técnica de la hipnosis para apostarle a la vía del análisis del inconsciente. Incluso en su vida personal se enfrenta también a la pérdida de salud. Entonces, sí me gusta pensar que Freud es un maestro de cómo todos los seres humanos estamos a lo largo de la vida a tomar decisiones y esas decisiones nos pueden llevar a la pérdida de algo, de un objeto, de una pareja o de algo. Y ganancia también, porque también gracias a eso es que tenemos el psicoanálisis aquí desarrollado, a esas renuncias, Sí. y también una pérdida que fue muy fuerte a su patria. O sea, que en la Segunda Guerra Mundial, entonces él decide no salir y se aferra a no salir hasta que ven que encierran a Ana, y entonces ese día dice salgo. Pero fue una pérdida que le costó mucho trabajo elaborar. La otra pregunta. Esa es mi pregunta. Si él puede ser el acting out, una respuesta a la falta de interés para tramitar el duelo. Bueno, allí vale la pena hacer una aclaración. Usualmente los actings o pasajes al acto ya como un nivel máximo obedece a una dificultad más que a un desinterés,
una dificultad para tramitar una emoción, una dificultad para elaborar una situación, y aquello que no se puede poner en palabras, se actúa. Aquella situación que te genera un conflicto, el conflicto se actúa. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo a lo mejor muy ya clásico, en esta serie caricatura conocida como Pokémon. En el primer capítulo, el personaje principal, su máximo sueño era ser un maestro Pokémon. Pero ¿qué pasa? Estando dormido, su alarma, que tenía una forma de Pokébola, la puso a tal hora para levantarse y llegar puntual a la entrega de Pokémones, para empezar a ser el maestro Pokémon. Y dormido, ¿qué pasa? Agarra su despertador, lo lanza, se estrella y no despertó a tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Toda esta angustia, todo lo que implicaba así volverse un Pokémon, lo logra de alguna forma atrasar. Se angustió de otras maneras, pero por lo menos en ese momento evitó la angustia de alcanzar su objetivo. Entonces, no es como un desinterés como tal, no es una decisión de, no me interesa hacerlo de esta manera, mejor hagámoslo de esta, sino es una actuación de un conflicto interno que se pone de manifiesto. Y justo ahí es donde nosotros acompañamos a la persona a darle una significación, a mostrarle por qué es conflictivo y a mostrarle qué es lo que se le dificulta para incorporarlo en su vida consciente. Ujú. Y ya nada más cierro rapidísimo, va a salir la película de Intensamente con la nueva emoción que es ansiedad, la cual no es emoción, o sea, No, no es una emoción. no es una emoción. O sea, digo, hablando de emociones, la ansiedad es un conjunto de síntomas, pero no es una emoción, ¿eh? Ya, no más quería sacarlo de mi Sí, pecho. complementando eso, yo igual, cuando vi que ansiedad la ponían como una emoción, yo me quedé así de, a lo más, vamos a pensar que ansiedad es la misma que angustia y es la misma que miedo, pensando en que miedo es la reacción de alerta ante un posible peligro y que ansiedad vamos a pensarlo como un peligro que no está presente, pero que en el imaginario o en la mente puede ocurrir. A eso le llamamos ansiedad. Pero exacto, cuando lo pusieron como emoción, yo dije, no puede ser. Sí, no, No. no es emoción. Ok, pues creo que el día de hoy ha quedado por terminada nuestra charla. Espero que les haya sido útil y pues que vayan planteando cuáles son los temas que quieren ver. Y de nuevo reitero la invitación, es una invitación a la supervisión. Inclusive los que están aquí, si quieren supervisar, me atrevo, antes de consultarlo con mis compañeros, que puedan entrar a una sesión y a ver qué les parece. Sí. Y es más, que presenten un caso para que vean cómo les funciona. Ujú. ¿Algo que quieran decir? ¿Algo que quieran cerrar? Armando, Elena. En este caso de duelo siempre vamos a tener manifestaciones únicas, pero retomando tus palabras y saliendo un poquito de duelo, cualquier pregunta, cualquier curiosidad al tema o si quieren tener nuestro apoyo para formarse de una forma supervisada como terapeutas, cuentan con nuestro apoyo y podemos vernos los lunes de 9 a 10:30 de la mañana. Perfecto. Pues hasta aquí yo, mi participación. Gracias, Armando, Elena. Gracias por estar acá y recordarles que estamos en la supervisión y nada más como para cerrar. Pues sí, la cuestión del acting out es una cuestión de actuar, de no poder elaborar ni procesar las cosas, en este caso, pues el duelo. Y sí, muchas veces hay actuaciones para evitar como contactar con el dolor que produce la idea de haber perdido algo. Pues bueno, nada más era como para cerrar ese tema. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, aquí andamos para lo que necesite. Gracias por estar por acá. Hasta luego. Gracias. Gracias.